Cristo, hermanos, paz de Cristo, muy bonita noche. En este momento estamos iniciando nuestro tiempo de reflexión, de enseñanza, de acercamiento a la Escritura antes del tiempo de oración o juntamente con el tiempo de oración. Si usted ya oró, pues obviamente puede usar esto como una forma de cierre para su oración. Nada más recuerde que no debemos dejar pasar jamás la oportunidad de escudriñar la Escritura, de escuchar algo, de leer algo, de entender algo de la Escritura mientras, durante o antes de que estemos o después de que estemos en oración. Amén. Quiero irnos a los pasajes que hemos visto en esta semana. Este día es días de cierre ya para esta serie que hemos tenido, y quiero que reflexionemos en algunos detalles de lo que hemos hablado durante la semana, nada más para ir cerrando el tema, y bueno, nada más para ir como combinando ya todos los puntos y cerrándolos dentro de la idea que estuvimos manejando desde el principio. Hablamos de romper los cielos. Nos basamos en Marcos 2, verso 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico cargado por 4, y como no podían acercársele a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba Jesús, y haciendo una abertura bajaron el lecho donde yacía el paralítico. Estuvimos hablando de lo que implicaba descubrir el techo. La frase en el idioma griego, que es en el que se escribe este pasaje, en el término descubrir el techo, es separar el techo del techo. Es decir, que no estábamos hablando solamente de abrir un boquete, sino que había que separar una parte del techo de otra parte del techo. Separar es tejer. Y había una frase o una definición que en el griego es apostergazo, que tiene que ver con separar una cosa de la otra, pero estege es separar, y la otra parte tegos o tejado, y entonces sería como hacer una separación entre dos partes. Hablamos en este asunto de los 3 niveles de apertura que tenemos que hacer en el cielo. Tenemos que abrir, o tenemos que dejar que Dios abra la primera parte, que es el cielo más alto, el tercer cielo. Viniendo de allá, cuando Dios abre el cielo, siempre va a venir una respuesta, siempre va a venir una bendición, siempre va a venir la palabra profética, va a venir la palabra que nos motiva, la palabra que nos enseña, la palabra que nos guía. Y muchas veces esa palabra o esa respuesta va a tener un cierto pues algún tipo de interferencia. Esa interferencia suele ocurrir en el segundo cielo, que es las zonas donde las huestes de maldad se suelen atiborrar, digamos. Y en ese lugar, en ese espacio, habíamos escudriñado, viendo a Daniel, que venía la respuesta, pero se tardó 21 días, no porque la respuesta hubiera tardado 21 días en llegar, sino porque la respuesta salió desde el primer momento en el que él se dispuso a entender. Sin embargo, hubo una guerra en el cielo, un enfrentamiento entre poderes del cielo y poderes del infierno, o del diablo, encontrados precisamente porque ellos sabían lo que Daniel iba a empezar a sembrar en la humanidad a partir de esa fecha, ¿no? Hablamos entonces de descubrir este segundo cielo. Después hablamos de cómo tendríamos que trabajar nosotros para descubrir nuestro cielo, que sería como una forma que cuando hablamos de romper el cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, estamos hablando de romper en la figura de la oración. Estamos hablando de entrar a niveles espirituales más densos, más fuertes, más poderosos.
Sin embargo, también tenemos que entender que en nuestro cuerpo, o nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, el alma funciona como un velo, y esa alma, ese espacio muchas veces queda muy tenso, muy rígido, y no deja integrar la parte espiritual de nuestro ser. Jesús lo dijo de la siguiente manera: el espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. La cuestión es de que para poder entrar hasta el fondo, hasta el espíritu, a darle alimento al espíritu, generalmente pues lo que sucede es que el hombre no lo hace o no lo logra hacer porque está sucia su alma. El alma que pecare, esta morirá, dice la Escritura. Y es uno de los motivos por los cuales el hombre, la mujer, vive en pecado, no porque el pecado aún lo esté haciendo, sino porque no ha lavado su alma. A muchos de nosotros nos ataca la culpa, nos ataca la sensación de que Dios no nos ama o de que Dios nos está dejando de lado, pero eso es precisamente cuando se siente rechazado, cuando se siente como si Dios no quisiera tomar su vida, es porque su espíritu todavía no ha recibido el alimento suficiente, porque su alma está sucia y no ha sido lavada. Tu espíritu está con Dios siempre, porque Dios es el proveedor de ese espíritu que tú tienes. Sin embargo, cuando tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tus recuerdos, tus anhelos, tus emociones, las cosas que tienes como barreras, incluso tus traumas, no han sido tocados, alcanzados y no están frecuentemente siendo librados a través de la Escritura, pues no vamos a saber. Dijo Jesús en Juan 15:3, la palabra que os he hablado ya los lavó, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, la palabra nos limpia. Y el problema es que muchos no comemos palabra, no entendemos palabra, no escudriñamos palabra, por lo tanto no hemos roto ese espacio entre nuestros espacios. Entonces, cuando abrimos el tercer cielo, cuando se abre el tercer cielo, que se lo abre Dios, vienen visiones, sobre todo vienen visiones, viene un conocimiento del futuro, viene un conocimiento de lo que Dios está por hacer, viene la voz del ángel o la voz de Dios a enseñarnos cosas. Esa voz viene y muchas veces se atasca, por decirlo de alguna manera, se detiene o se retiene en el segundo cielo. Por eso hay que romper nosotros ese segundo cielo, y ese segundo cielo, entonces, una vez roto, podemos recibir la bendición, la oración, etcétera. Pero no podríamos haber visto cuando se abrió el primer cielo, ni podríamos estar preparados para abrir un segundo cielo si nuestra alma, que vamos a llamarlo así como un tercer cielo, un cielo humano, un cielo, digamos, como un velo humano, no lo hemos roto. Entonces, para romper nuestra alma hay que lavarla. Esa es la forma de quebrantar nuestra alma. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es poner a mi alma a estar en la presencia de Dios, aunque mi alma no tenga ganas, aunque mi alma se sienta así, sola, vacía, triste, sin emoción o sin ánimo. Yo tengo que buscar al Señor a pesar de todo. También estuvimos hablando después sobre lo que implicaba el hecho de aplicar nuestra fe para recibir un milagro. Una vez que ya hemos destapado este cielo, pues nos tenemos que entender que hay cosas que son previas a la consecución o a conseguir ese milagro. Y estuvimos hablando de por qué 4 varones, por qué se habían abierto esos espacios para 4 hombres cargar a un paralítico. ¿El paralítico era el que necesitaba el milagro o eran los 4 que lo venían cargando los que necesitaban el milagro? Yo puedo pensar, y como cualquiera de nosotros puede pensar, que el paralítico era el que necesitaba el milagro, y seguramente así era. Sin embargo, la Biblia me muestra por la actitud de ellos que ellos eran los que querían que el milagro ocurriera. Eran 4 personas cargando a una, llevándolo, y aprendimos, y ahora les refuerzo la idea de que hay este término en el griego
que significa acarrear o llevar a alguien cargando, ¿verdad? Pero que en la mente del pueblo judío, cuando ellos pensaban en esa palabra, ellos en realidad estaban más ligados al significado de la palabra original, que era la misma, vamos, el mismo concepto externo, el de cargar algo a alguien, el de llevar o transportar a alguien a cuestión de fuerza, a razón de fuerza. Pero ellos también tenían en su conciencia el significado ulterior o detrás de la palabra acarrear, que en hebreo es nasá. Y a su vez significa también acarrear, pero también significa aceptar, agradar y aliviar. También significa favorecer y perdonar o expiar pecados. Y esta persona, cuando fue tratada por Jesús directamente, en el momento que Jesús habla con él, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Es lo primero que ocurre. Por esa razón, aprendíamos que en el momento en el que nosotros hacemos nasá, es decir, acarreamos a alguien, lo carreamos en peso, no es nada más un hecho de llevarlo a la presencia de Dios, sino que lo estamos llevando espiritualmente en un acto profético y lo cargamos, pero es un acto que activa el don de fe y lo pone en acción. Ellos lo estaban aliviando prácticamente con su acción, ellos lo estaban perdonando con su actuar, no porque ellos tuvieran el poder para perdonar, pero porque era un acto profético de nuevo. Con el solo hecho de cargarlo, lo estaban expiando de su pecado, y Jesús vio la fe de ellos, y a ellos los vio Jesús, a ellos los comprendió Jesús, a ellos los aceptó Jesús, de ellos aceptó su disposición y su entereza, y al hombre le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es en el verso 5. Después también estuvimos revisando por qué el número 4, por qué no eran 5, por qué no eran 6, por qué no eran tantos, o sea, por qué nos da la cantidad de 4. Y estuvimos viendo varias formas de interpretar o varias formas de aplicar esa circunstancia del número 4. Nos entretuvimos entre el hecho de que había el 4 habla de lo que es completo, habla de lo que es el espacio-tiempo, es decir, en todas las dimensiones, las 4 dimensiones que existen, que es la dimensión del espacio, de lo largo, de lo ancho, de lo alto y del tiempo. Estábamos hablando que Dios está precisamente ahí en todas esas dimensiones. Hay 4 puntos cardinales. Dios es Dios del norte, del sur, del este, del oeste, del sur, del lugar de donde tú me digas. Las 4 estaciones del año, del tiempo donde hay mucho sol, donde hay mucho calor, donde hay mucho frío. Prácticamente de cualquier momento en la vida, Dios es Dios. Y una vez que uno entiende y deja que Dios esté ocupando cada espacio, cada temporada, cada momento de nuestra vida, sabremos que tenemos una bendición. Y nos enfocamos en esta semana también en los 4 elementos naturales que implicaba esos 4 elementos naturales. Yo en su momento lo descartaba porque decía: esto suena mucho a cualquier otra cosa, no necesariamente algo cristiano. Sin embargo, el Espíritu Santo me dijo: no, observa lo que está ahí. Y yo, cuando vi que había 3 elementos, que eran agua, aire y fuego, y que había un 4º elemento que era la tierra, entonces el Espíritu me dice: ¿de qué está hecho el hombre? Pues el hombre estamos hechos de tierra. ¿De dónde nos formaste? Del polvo de la tierra. ¿Y qué es lo que representa al Espíritu Santo en la Biblia? Muchas veces el agua, muchas veces el viento y muchas veces el fuego, y todas ellas tuvieron una aplicación que, si no escuchaste, pues te tendrás que regresar unos cuantos días a los audios previos para que puedas encontrar el porqué. Pero a lo que redundaba la enseñanza es de que tiene que haber más de Dios y menos de nosotros. Uno de los 4 elementos es el hombre, y los otros 3 elementos es Dios. Dios sigue siendo más y tendrá que seguir siendo más para que nosotros podamos seguir siendo utilizados delante de la presencia de Dios. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, dijo Juan, y también Pablo dijo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nos dimos cuenta de que
Se representa la llenura también con el número 4, lo completo, lo total, y la escritura dice en Números 14:21 que mi gloria llena toda la tierra, así dice el Señor. Y entonces son 4 cosas o 4 áreas donde nos podemos mover. Cuando hablamos del nombre de Jehová o el nombre de Yahvé, pero en su escritura original, pues sabemos que hay 4 letras, ¿no? Esas 4 letras, o bueno, 3, 2 que se repiten, pero en el nombre hay 4 letras escritas. Por lo tanto, era una forma de ver que Dios estaba dentro de esa función, de esos 4 hombres. ¿Por qué no 5? Bueno, pues porque el nombre de Dios solamente tiene 4. Los 4 evangelios los relacionábamos también con los 4 seres vivos o los 4 rostros de los seres vivos que vio Ezequiel. Los relacionamos con los niveles de interpretación de la escritura, que no los desarrollamos en esta ocasión porque tomaría mucho tiempo, pero les damos las 4, digamos, las 4 variaciones o los 4 niveles. El primer nivel de la interpretación es el nivel literal, el natural, es decir, yo leo lo que leo y veo lo que veo y tal como cual. Entonces, si yo veo que alguien habló, pues la Biblia, eso es lo que dice, habló alguien. Luego viene el segundo nivel, que es el nivel de la alusión, que es donde uno tiene que leer entre líneas y tiene que entender lo que se dice, pero sin decirse directamente. Vamos a decir que todo el lenguaje indirecto de la Biblia está en ese segundo nivel. Luego viene el tercer nivel, que es el nivel metafórico, el nivel interpretativo, el nivel donde yo ya puedo ver las metáforas, las alegorías, las símiles, las sinécdoques, etcétera, etcétera. Yo puedo ver que el lenguaje con el que se escribe originalmente se puede interpretar de otras maneras. Por ejemplo, cuando Pablo, el apóstol Pablo, escribe y dice una alegoría sobre Agar y Sara. Y entonces él habla de cómo una era esclava y la otra no, la otra era libre, una era dueña y la otra pues simplemente estaba recibiendo lo que le dieran, lo último. Una fue echada o desechada y la otra fue amada y querida, etcétera. Él estuvo hablando de esos términos porque él entendía que había un mensaje detrás de aquel evento, y lo trajo a colación porque estaba poniéndolo en perspectiva de cómo Dios, como un esposo, estaba aceptando a la iglesia, al gentil incluso, y le estaba dando vida, le estaba amando, le estaba mostrando amor, pero al pueblo de Israel, por su desobediencia, por su necedad, lo estaba desechando. Bueno, ese sería el tercer nivel, perdón. Y el cuarto nivel, pues es el nivel secreto. ¿Cuál nivel secreto? Pues donde está los códigos de Dios, donde están los remas, donde está lo que Dios realmente quiere darte en el momento. Es cuando esa palabra es propicia y es específica para un momento, para un lugar. Pero aún así también hay cosas que tienen un impacto en la vida espiritual, pero este nivel solamente acceden a aquellos que están viviendo en el espíritu. Y bueno, hablábamos de eso también. Y por último empezamos a hablar o a desarrollar sobre por qué 4 varones, y uno de los puntos que encontrábamos era un paralelismo entre que había un cierto conocimiento, y el conocimiento asentamos durante dos de estos días de la semana, estuvimos hablando de que el conocimiento es la base de los milagros. De hecho, ayer todavía estuvimos hablando un poco de eso, desarrollamos sobre eso, y veíamos cómo los 4 varones hebreos que fueron llevados a Babilonia, entre ellos Daniel, Ananías, los demás que estaban ahí, se me suelen olvidar los nombres, no se me olvidan los nombres que les quedaron, como Sadrach, Mesach y Abednego, pero son ellos, ¿no? Cuando ellos estaban siendo enseñados, ellos estuvieron aprendiendo técnicas, conocimiento, ciencia, sabiduría, etcétera, pero ellos ya tenían dentro de ellos una cantidad de cosas que eran regaladas por Dios, que ellos ni siquiera habían visto, que no habían notado, y muchas veces eso sucede. Pero ellos
pudieron hacer las cosas que ellos hicieron porque fueron enseñados, por un lado, por el conocimiento, por la sabiduría, pero al mismo tiempo porque Dios había sembrado en ellos mucha bendición. Y aprendimos que también, así como ellos, Moisés había podido abrir el mar Rojo, no en ese sentido de que él tuviera el poder como tal, sino que él tenía el conocimiento que lo llevaba y lo abrigaba para poder hacer el milagro, porque cuando él oró, el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Mejor extiende tu mano y extiende tu vara y dile al mar que se abra, que se divida. Y entonces él se levantó y hizo eso justamente, y el mar se divide, y entonces el pueblo de Israel pasa en seco el mar Rojo, ¿no? No así los egipcios, ellos perecen, etcétera, etcétera. Pero él tenía un conocimiento previo del evento. Moisés había visto o había oído directamente de Dios en sus oraciones el qué iba a pasar. Y también establecimos que cuando una persona tiene enfrente de sí la necesidad de un milagro, lo que menos funciona en ese momento es ponerse a orar. La razón es simple: el hombre y la mujer de oración no necesitan ponerse a orar en el momento de la dificultad, sino que en el momento de la dificultad necesitan acceder al conocimiento, al entendimiento, a la sabiduría que ya tienen en ellos sembrada, pero al mismo tiempo a acceder a la bendición y a las palabras que Dios ya habló sobre nosotros, y entonces declararla, decirlo y ponerse manos a la obra. Aquellos 4 hombres no habrían podido ayudar a su amigo a ser sanado si hubieran quedado en casa diciendo: es que Jesús lo puede sanar, y es que yo sé que Jesús lo puede sanar. Pues no hubiera sucedido nada, aunque así hubiera sido. Si hubieran quedado allá, no hubieran tenido el encuentro, no hubieran tenido la oportunidad, no hubieran visto a Jesús, no hubieran tenido o recibido el grande y poderoso regalo que recibió este hombre de poderse poner de pie, caminar y agarrar su propia cama y cargarla a él, en lugar de que a él fuera el que estuvieran cargando. Entonces, eso fue lo que vimos esta semana. El conocimiento es la base de los milagros, es lo último que hablamos, y quiero cerrar en esta noche solamente mencionando uno de los muchos ejemplos que la Biblia nos declara sobre cuando los milagros ocurrieron. Y tú vas a ver, yo quiero que tú veas cómo, por ejemplo, Elías, cuando fue a suceder, o cuando fue a ser el sucesor ya Eliseo, cuando fue el sucesor de Elías, él estuvo con Eliseo estuvo con Elías, siguiéndolo. Elías le decía: quédate aquí. Él decía: no te voy a dejar, quédate en Jericó, primero quédate en Gilgal, después quédate en Jericó, después quédate, etcétera. Él lo estaba siempre, como decimos por ahora, lo estaba bateando, lo estaba dejando por ahí, pero él le decía: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Esas fueron las palabras que él decía, y él se encontraba con los profetas en los diferentes lugares donde estuvieron, antes del Jordán, en Jericó, en Gilgal, donde había estos lugares donde los profetas habitaban, y entonces ellos le decían: ¿sabes que Jehová te va a quitar a tu señor? Y él decía: sí lo sé, pero cállense. Entonces sucedió que cuando ellos llegaron al Jordán, Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido, sin embargo, si me ves cuando fuere quitado de ti, cuando fuere arrebatado, te será hecho tal como has pedido, pero si no, no. Y sucedió que, yendo ellos hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Antes de esto, pues ellos habían cruzado el Jordán. ¿Cómo cruzaron el Jordán? Pues había sido Elías el que había agarrado su manto y había golpeado el agua, y el agua se había abierto en dos, tal como lo hizo Moisés, y él entró.
Entonces él tenía la misma consigna que Moisés, él tenía el mismo conocimiento que Moisés, él tenía la misma sabiduría que Moisés, él tenía el mismo entendimiento que tenía Moisés, y ahora él estaba golpeando el agua para que se abriera. Él no se paró enfrente del agua a decir una oración y una letanía y a quedarse 2 horas o 3 horas ahí hincado y arrodillado: Señor, te ruego que abras, sino que él simple y sencillamente abrió el mar, punto. Él hizo lo que él sabía que tenía que hacer, y entonces abrió. ¿Qué hizo Eliseo cuando regresó? Nos vamos a ir al verso, ¿cómo se dice? Al verso 13. Estoy en el capítulo 2 y verso 13. Desde el verso 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, porque ya fue arrebatado. Se lo llevó un carro de fuego, un torbellino, lo arrebató, y él fue dejado, él se quedó ahí, y entre el asunto se le cae el manto a Elías. Y cuando él va y lo recoge, se para a la orilla del Jordán y toma el manto de Elías que se le había caído, estoy en el verso 14, y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y si se fijan, aquí está una de las claves. Él golpeó del mismo modo, con el mismo manto, con la misma forma, con la misma fuerza, tal vez, el agua. Él conocía el secreto, él tuvo la sabiduría, tuvo el entendimiento, sobre todo tenía el espíritu, pero no se hincó ahí a ver cuándo ocurría. Él simple y sencillamente declaró el milagro, y sucedió. Y ya, si usted se quiere poner exigente y buscar, revise y verá en los capítulos posteriores, en el capítulo 4 sobre todo, hay 3 eventos donde hay 3 milagros que hace Elías. El primero es para una mujer viuda, el segundo es para una mujer que se le murió su hijo, y el cuarto es para unos profetas que estaban siendo envenenados. Y en todos los casos, el profeta simplemente actuó bajo inspiración, bajo conocimiento, bajo ciencia, bajo sabiduría de parte de Dios, haciendo cosas que los demás simplemente no entendían, y los milagros ocurrieron. Y yo te invito a que aprendas, hermano, aprendas que los milagros son cosas que ocurren si estás preparado. Tú tienes que estar preparado con conocimiento, sabiduría y ciencia para que Dios pueda obrar en tu vida. Y ese es el mensaje de esta semana. Dios te bendiga, que toda la gracia, la bendición del Señor te acompañen y estén contigo en esta semana entrante. Recuerda, nos regresamos hasta el día lunes con bendición, con oración, con ayuno, con bendición y con más palabra de parte de Dios. Dios te bendiga.